La empresa Sedatos presentó los resultados del último estudio sobre las opiniones de la población ecuatoriana frente a la crisis por la pandemia de COVID-19. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Les acompaña a esta hora Ángel Polibio Córdoba, fundador de la empresa Sedatos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bastante bien. Qué bueno, me alegro. Muy bien, gracias. Estaba leyendo justamente la encuesta, los datos de esta información y son interesantes, ¿no? Sobre todo el tema de la preocupación de los ciudadanos ecuatorianos por dónde se está dirigiendo en esta crisis. Sí, la pregunta era pues cómo se siente frente a la crisis del COVID-19 y vemos pues que la preocupación es bastante alta. 79 de cada 100 personas contestó de esa manera. Dijo que está preocupado, aburrido, incierto, temeroso, y un 21% dijo que sí estaba ocupado. Solo un 21%. Estaba entretenido y tranquilo. Y ahora ese 79% que dice que está demasiado preocupado por lo que está sucediendo, ¿en dónde se enfoca su preocupación? ¿En contagiarse? ¿En no tener el dinero suficiente? ¿Dónde? Que está preocupado porque no sabe qué es lo que mismo le va a pasar a él, a su familia, cuánto tiempo duraría el confinamiento, y eso pues entonces no sabe realmente hasta cuándo va a durar. Por eso es la incertidumbre que tiene la gente. Se preocupa porque no tiene una actividad como la tenía anteriormente. Los chicos, si bien es cierto que algunos estudian, pues otros no lo hacen. Ahí también hay una pregunta de cómo es lo que se están desempeñando en el hogar. Nos dice pues que no ha podido ni trabajar ni estudiar, dice un 28%. Que se ha dedicado a atender la casa, asuntos de arreglo de la vivienda, y algunos a trabajar desde casa, que es el 24%, a estudiar algunos el 10%. Lo que pasa es que la situación de la familia ecuatoriana pues es bastante también muy complicada, y esto en nuestro estudio nosotros presentamos que hay un alto porcentaje de la población, pues hay un 40% que está en la situación de pobreza y pobreza extrema, cuyos índices alcanzan prácticamente al 40% de todos los ecuatorianos, que tienen un ingreso mensual de $84, menos de $1 por persona. Increíble. Y es ahí donde se ha agudizado justamente la cuarentena. Y ahora, doctor, de la incomodidad. Sí. Justamente, ¿qué piensa o qué información pudo sacar de esta encuesta en cuanto a qué piensan los ecuatorianos respecto a cómo se ha manejado la crisis en el país, cómo nuestras autoridades han decisiones? ¿Qué piensan los ecuatorianos respecto a eso? Bueno, los ecuatorianos, pues como digo, están más a la expectativa de lo que puede darse. Si bien es cierto que, pues cuando se le pregunta cómo ve la atención, el trabajo, la dedicación que han puesto las autoridades, hay una diferencia en la apreciación del trabajo de ellos, ¿no? Por ejemplo, si se refiere solamente al caso de las autoridades, del presidente de la República, del vicepresidente. Del gobierno en general. El presidente quiere que le diga por persona o en general. Empecemos por en general. ¿Cómo ven las decisiones tomadas por el gobierno, por las autoridades en general? Bueno, en general, pues lo que piensa la gente es de que lo que más teme es, como ya le dije en su momento, casi 42%, teme el contagio, las dificultades de acceso a los servicios de salud, la situación de crisis económica y la desocupación, ¿no? en la que están ellos, la escasez de los alimentos, ¿no? La separación familiar, que eso también es algo que les preocupa mucho. Les preocupa pues de que
no tiene, por ejemplo, los recursos para poder atender a él y a su familia si en caso que llegan a contagiarse. Y otras situaciones que no tiene los recursos necesarios para poder alimentar a su familia. Entonces, tienen una gran inquietud también sobre cuál es el tiempo que va a durar la crisis, ¿no? Y nos dicen, pues, creen que en 30 días ya estaremos en la normalidad y regresando al trabajo. Así piensa un 27%. Otros dicen, bueno, esto tomará no menos de 60 días. Eso dicen 44%. Y otros piensan, yo creo que será de 90 días o más lo que tengamos que estar en esta situación. 29%, con lo cual denota la enorme preocupación y sobre todo la incertidumbre. Hay que tomar en cuenta también, pues en esto, si los últimos trabajos que hemos hecho también tienen que ver con los modelos matemáticos, los modelos que nosotros hemos hecho, siguiendo las mismas metodologías que están utilizando algunas instituciones, incluso de nuestra línea, de nuestras organizaciones, que es la epidemiología matemática. Vemos que justamente lo que más se busca es de que haya un comportamiento de la población estrictamente en cómo se dicta, cómo es lo que tiene que hacer la persona, las familias en sus casas, cómo es lo que tiene que hacer también el movimiento de las personas en las calles, no salir, cómo es lo que se tiene que manejar esto. Y el otro es lógicamente lo que tiene que ver con la seguridad, un servicio que tiene que ser suficiente, eficiente, a nivel local, regional, nacional, no solamente en las grandes ciudades. Y desde luego tiene que haber un marco general, que es el que tiene que manejarlo el gobierno y las instituciones privadas, la empresa privada en general, ¿no? Que haya realmente, no pensando solamente ahora, manejar ahora como una situación de crisis. Los políticos no tienen que estar pensando ahora en la estrategia política, no tienen que pensar, se tiene que pensar en la estrategia de crisis para que se pueda salir adelante. Hablemos, doctor, un poquito del tema político. ¿Cómo se ven las encuestas por ese lado? Hay muchos protagonistas dentro de esta crisis que son los que más figuran, digamos, ¿no? Y de los que más se habla. Sobre todo ahora leí en redes sociales, por ejemplo, que hacían encuestas de que qué pasaría si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Entre esos se ven, ponen a varios candidatos en las redes sociales, pero se ven a los que están figurando mucho en esta crisis, que es el vicepresidente Otto Sonnenholzner y también el alcalde de Quito, por ejemplo, Jorge Yunda. ¿Qué pasa con estos dos personajes que prácticamente se han tomado la atención de los medios? Bueno, en ese sentido sí hemos hecho una pregunta, sobre todo de que se ha tomado una decisión de por quién votar para presidente de la República. Esta indecisión antes de la crisis estaba entre 35 y 40%. Ahora está en 10%. Solamente 10% de la población dice que de ser las elecciones en el momento, sabría por quién votar. La población dice no, este no es el momento de hablar de candidaturas. Este es el momento de solucionar. Esa es una reacción es muy generalizada. Sí hay un aprecio, desde luego, hacia la forma como se está dando el enfrentamiento de esta situación. Destacan la solidaridad. Eso es lo que más destaca la población. La solidaridad y el servicio que se está dando por parte de algunas entidades públicas. Es decir, la ciudadanía sí se da cuenta de quienes están aprovechándose el momento para hacer política en vez de ayudar. La población tiene siempre un buen concepto de lo que está pasando en el Ecuador. Es lógicamente que tiene que haber una demostración, que no sea solamente cuestión de palabras, que no sea solamente de la circunstancia electoral, sino que tiene que haber una demostración de que sí se quiere el bien de la población, sobre todo de la población menos favorecida. Tómese en cuenta que la población menos favorecida, ahora está el desempleo pues está más allá del 6%. La población que no está empleada o está
indebidamente empleada. Es una población que supera y llega incluso a casi el 60% de la población, más del 30% de la población. Debe haber solidaridad, dice la población. Pero, por ejemplo, debe haber entrega de quienes menos tienen. La actitud en esta crisis de algunos protagonistas, de autoridades que se han tomado el protagonismo, ha cambiado mucho frente a meses cercanos. Por ejemplo, después de lo que pasó en las marchas, las movilizaciones, el paro y todo eso, había una percepción negativa de la alcaldía de Quito. Hoy en día eso se ha volcado totalmente, es diferente. Hoy al alcalde de Quito se lo ve recorrer las calles, se lo ve ayudar, se lo ve tomando acción en la crisis, y eso ha generado que la gente tome otra percepción, o por lo menos eso es lo que se ve en las redes sociales. ¿Cómo se ve en las encuestas? Nosotros, pues, las encuestas que se hacen son encuestas que las venimos haciendo desde hace mucho tiempo, a través del sistema que se llama de sistemas mediante llamadas telefónicas controladas con computador. Se llaman las Katie Surveys, se llaman estas, y controladas también por sistemas que hacen posible el control de la calidad, la probabilidad que se cumpla, no hacer llamadas solamente en forma indistinta, sino de acuerdo a un sistema. Y esto entonces es diferente a lo que se dice en las redes sociales. Y eso exacto. De más de 1.400 personas debidamente seleccionadas con las llamadas pues controladas. Y esas personas, por ejemplo, cuando se habla de la aprobación a la gestión de las autoridades, toman en cuenta el momento, ¿no? Cuando se dice el presidente de la República, aprueban un 24%. Al vicepresidente, Otto Sonnenholder, lo aprueba un 50%. Ha tenido más presencia, ha tenido él pues una gestión que se ve, ha estado en diferentes lugares, y eso la población lo aprueba. Aprueba, por ejemplo, el papel de la Policía Nacional, de los bomberos, sobre todo la Policía Nacional, tiene una aprobación de nada menos que del 96%. Quiere decir que eso entonces es una cuestión que la población agradece y también considera que debe ser pues respondida de esa manera. La gestión también, la aprobación que hacen a las fuerzas armadas, ¿no? Tiene una aprobación de las Fuerzas Armadas del 90%. La Policía Nacional es 92%. La Policía Nacional es 92%. Quienes tienen la mayor calificación son los médicos y enfermeros. ¿Qué calificación? 96%. Yo creo que ese es realmente un agradecimiento por la forma como están actuando estas autoridades. Esto es todo con relación a lo que es pues frente a la crisis, frente al COVID-19. Entonces, yo creo que de esa manera la población sabe calificar la gestión y no se deja desviar de aquello que tiene pues más bien un fin político. Doctor, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y por esta interesante información de cómo piensan los ecuatorianos ante la crisis que estamos pasando. Agradecemos al doctor Ángel Polibio Córdoba, presidente de la encuestadora CEDATOS. Muchísimas gracias. Con todo gusto, muy amable. Una buena tarde.